Me llamaba mucho la atención cómo todavía se sigue percibiendo que la literatura escrita por mujeres es literatura feminista, cuando no necesariamente es así. Viví esas historias para recordar que mi padre había vivido. Pensé como que se me estaba desdibujando, como que pensaba que una vez que se muera mi madre, nadie se va a acordar de mi padre. Buscábamos algo mejor que una inteligencia artificial para recomendarte libros, y lo hemos encontrado: personas. Les quiero dar esta bienvenida a esta fundación porque esta sesión está dedicada a celebrar y reflexionar sobre Librotea. Estuvimos viendo la fecha, estuvimos trabajando, era una ilusión, son 10 años, es importantísimo lo que se está hoy festejando aquí. Una plataforma que ha transformado la manera en que concebimos la lectura y la recomendación de los libros en el ámbito hispanohablante. Y me encanta además que esta fecha sea una fecha donde estamos en el Festival de la Hispanidad. Yo creo que españoles y latinos cada vez nos encontramos más. Yo sin lugar a dudas estoy convencida de que Madrid se ha ensanchado con esta influencia latina, y creo que los latinos nos hemos ensanchado con esa influencia madrileña en particular, y es un gusto poder tener este evento aquí. Lanzada en 2016, Librotea surgió con un propósito claro y visionario: ofrecer una alternativa a los algoritmos, promoviendo la recomendación personal de libros a través de escritores, críticos, músicos, cineastas y demás agentes culturales. Desde sus inicios, Librotea se propuso hacer un espacio donde los libros no fueran solo un producto, sino también conversaciones, experiencias, vínculos, que es muy importante, entre quienes leen y quienes los crean. A lo largo de estos años, la plataforma ha consolidado su presencia tanto en España como en México, ampliando horizontes tras su adquisición por Grupo Milenio en 2021, que eso sí se los digo. Grupo Milenio son un crack, son maravillosos. La verdad, un saludo muy fuerte y muy franco a Pancho González y a Pancho Hijo, porque son unos empresarios ejemplares y da gusto tener empresarios mexicanos de ese nivel. Este paso no solo fortaleció su alcance, sino que también reafirmó su vocación hispanoamericana, construyendo puentes sólidos entre las literaturas de ambos lados del Atlántico. En el marco de su 10º aniversario, la plataforma dio a conocer Librotea 2015-2025, informe de lectura y literatura en España e Hispanoamérica, un documento que recorre la última década de tendencias lectoras y transformadoras y transformaciones editoriales. Entre sus hallazgos más destacados, que la verdad han hecho un trabajo impresionante, cabe mencionar aspectos como la permanencia de la literatura clásica, la consolidación de nuevas voces y géneros, el protagonismo creciente de autoras hispanoamericanas y la convergencia progresiva entre los mercados editoriales entre España y América Latina. Fíjate que estamos tratando, no sé si lo logremos, pero es una primicia, estamos tratando, que ahí deberíamos de trabajar algo juntos, de ver si el próximo año en la Hispanidad hacemos una FIL, ¿no?, en apoyo con la Universidad de Guadalajara y la FIL, de una feria de libros latinoamericanos, ¿no?, que podría ser algo muy bonito, y a ver si nos juntamos para ver qué podemos hacer. Hay conversaciones, estamos avanzando, hay la idea de hacerlo, hay el interés de hacerlo, hay conversaciones avanzadas, y podría ser algo muy bonito. La directora, además de la FIL Guadalajara, es muy próxima también a España, ha trabajado aquí. Ha sido compañera mía de Santillana y siempre trata un poco de hacer este traslado hispanoamericano. Pues queremos hacer en el próximo marco de la Hispanidad una feria de literatura y editoriales latinas. Qué bueno. ¿No? Entonces, me parece una estupenda idea. Y contar con el apoyo de Librotea, desde luego. Claro, porque podemos ir muy de la mano. Perdón el anuncio, pero ya parece una conversación de dos. Bueno, lo traíamos preparado, ¿eh? No es cierto. Pero bueno, para conversar sobre estos temas y compartir con nosotros sus reflexiones, nos acompañan Pepe Verdes, creador y director de Librotea. Muchísimas gracias, Pepe. La verdad, felicidades por tu trabajo, y yo les pido un aplauso porque la verdad...
Es que 10 años se dicen fáciles, pero no son fáciles de lograr. O sea, 10 años es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es seguir con la bandera. No es tan fácil. Por eso les agradezco ese aplauso a Pepe. Con una gran trayectoria que combina experiencia editorial y gestión cultural, Brenda Navarro, escritora, autora de Casas Vacías y Cenizas en la Boca. Un aplauso también, por favor, para Brenda. Y por último, a Javier Peña, escritor y podcaster, autor de Tinta Invisible, creador y conductor de exitosos podcast Grandes Infelices. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo voy a hacer un anuncio. Julio Hierro, que es uno de los representantes del grupo de Pancho y de Grupo Milenio, es un gran amigo de esta casa. Julio siempre está en la sombra, está ahí sentado, siempre está en la sombra, pero es el que ha hecho que esto sea posible. Entonces, también te pido un aplauso para Julio Hierro. Y yo ya me callo, ahí los dejo. Bueno, pues muchas gracias, querida Jimena Carazo, directora general de la Casa de México en España, una casa más que necesaria para estimular el vínculo que ya existía y que ya existe, pese a las diferencias, porque yo creo que Jimena en eso ha estado muy acertada en dar a conocer o entender que no somos tan parecidos. Y ahora va a salir este tema seguramente con el informe que hemos hecho. Me voy a poner mínimamente protocolario, solamente en el tema de los agradecimientos, y insisto, con la Casa de México ha sido un trabajo estupendo, le agradezco mucho, de verdad, porque han tenido que hacer un esfuerzo enorme para darnos esta fecha. La Hispanidad ocupa, la Semana de la Hispanidad ocupa mucho tiempo y dejarnos este hueco lo agradezco muchísimo. Quiero agradecer también a nuestro partner en España en este momento, el diario.es, que nos apoya y que nos ayuda con el tráfico. Librotea nació exactamente hace 10 años ahora, por lo menos las primeras pruebas, en el diario El País. Por ahí hay alguno de los ejecutivos y agradezco mucho el apoyo que tuvo en este momento. Pero tuvimos la suerte en 2021 de ser adquiridos por el Grupo Milenio en México. Y todos los años nos trasladamos 2 o 3 veces a México y es una maravilla comprobar los similares y lo diferentes que somos, porque hay también grandes diferencias que ahora destacaremos. Y esto no sería justo si no hablara sobre todo del equipo, ¿no? El equipo maravilloso que tengo, y hoy quiero empezar, por supuesto, con las 4 personas que en fin, componemos el equipo. Todas en realidad no comandadas por mí, sino comandadas por Julio Hierro, que es aquí el jefe, de verdad, el jefe supremo de todo el batallón. Lo que pasa es que siempre está en la sombra. Pero quiero empezar hoy por Verónica Maza, que es nuestra redactora en México y hoy ha venido hasta España, además justamente para este evento. Es verdad que también es la feria de Frankfurt, que es la feria más importante de nuestro sector, y ella se marcha para allá, pero le agradezco muchísimo. Guillermo Arenas lleva conmigo casi desde el principio del proyecto y le agradezco mucho la tenacidad, la seriedad y el rigor que pone en los contenidos. Eva López es nuestra community manager, comunicación y todera, como dicen en Venezuela, ¿no? Porque hace de todo la pobre y la verdad que hace un trabajo estupendo en todo el tema de redes. Quiero destacar los cambios que ha habido enormes en Librotea con YouTube, que tiene mucho que ver Eva y sobre todo Anso Rojo, que es la 4ª persona, el último que se ha incorporado en el equipo, que aporta sobre todo, más que nada, frescura y juventud. Y cuando digo juventud no lo digo, no es ni siquiera un piropo, es de verdad una manera diferente de ver la literatura y de entender cómo debe ser la recomendación de libros, que al final es lo que hacemos. Entonces, a mi equipo y a este equipo de Librotea, que no es mío, sino todo el equipo, de verdad que le agradezco muchísimo el apoyo, las horas más allá de los horarios y de los salarios y de todo, el apoyo incondicional que hacen al proyecto. Yendo un poco a la presentación de hoy, va a ser muy sencilla. La verdad que me dais mucha envidia porque lo vais a pasar muy bien. Yo ya sé lo que va a pasar y vosotros no, y lo vais a pasar muy bien. Y creo que es una
presentación muy emotiva. Pretendemos que sea una presentación muy emotiva. La primera parte, 5 minutos, voy a hablar yo sobre qué es Librotea y por qué estamos aquí. Luego va a haber una charla con los autores, con Javier Peña. Le agradezco muchísimo que se haya desplazado también desde Orense, ¿no? ¿Vienes? Santiago. De Santiago, perdona, disculpa, desde Santiago. Y a Brenda Navarro, que también está aquí, vive aquí en España. Hemos tratado de buscar un hombre y una mujer. Siempre hacemos listas cremallera, tratamos de hacer listas cremallera en Librotea, y en este caso que fuera un español y una mexicana. Que nos den sus impresiones. Y aquí me vais a permitir un alto. Librotea lleva 10 años y nos parecía que era interesante hacer una recopilación de lo que nos ha pasado en estos 10 años. Y hemos hecho un informe de Librotea en estos 10 años. No tratamos con esto de generar ningún canon de qué es lo que se debe leer, qué es lo que se está leyendo, cómo va la industria. No, en absoluto. Es un estudio muy estricto que Anxo ha llevado de su mano sobre qué nos ha ocurrido, qué libros están leyendo, qué libros han viajado de un lado a otro del Atlántico o no han viajado, cuáles son las tendencias nuevas. Dentro de esas tendencias hablaremos bastante sobre temas de feminismo y cómo los feminismos han generado temas nuevos. Esto es muy interesante, etcétera. Entonces, vamos a hablar de ese informe. Previamente habrá un vídeo que hemos hecho de 5 minutos nada más sobre el informe y yo con algunos comentarios. Y enseguida pasaremos a hablar con los autores, por supuesto. Y queremos hablar un poco de la recomendación de libros, pero no la recomendación de qué libros nos recomienda cada una, sino desde la parte emotiva que lleva a la recomendación. Y en este sentido, y luego habrá un cóctel finalmente. O sea que os pido que os quedéis porque lo que merece la pena realmente es lo último. Insisto que va a estar lleno de sorpresas la reunión de hoy. Bueno, entonces sí os quería pedir algo antes de empezar. Os quería pedir, si es posible, que cerréis un momento los ojos y tratéis de pensar en una persona que os regaló un libro en algún momento de vuestra vida. No importa si fue el primer libro, el último, si os lo regaló vuestro padre, vuestra madre, un amigo lector o en fin, quien sea. Pero que penséis en ese momento en que alguien os regaló un libro y en concreto en ese momento. Cuando recibís el libro, la emoción que sentís por ese libro. Y han pasado 10, 15, 20 años y probablemente el objeto sigue teniendo una relevancia importante para vosotros. El objeto libro genera un vínculo entre la persona que lo regala, el propio libro y la persona a quien se lo regalamos, que es muy difícil, es muy bonito y es muy difícil de igualar con ningún otro producto probablemente cultural. El libro genera vínculo. Bueno, esto es lo que tratamos de hacer en Librotea. Este es el negocio de Librotea. Este es el negocio y este es el éxito de Librotea. Hemos generado vínculos entre autores, lectores y la propia Librotea. Y creo que la manera en que lo hacemos ha sido una manera muy directa. No hemos tratado de ir a la industria a preguntarle qué es lo que se está leyendo o lo que no está leyendo, sino que hemos ido directamente a lo que considerábamos que los dos editores que tenemos en Librotea, tanto Guillermo como Verónica, de una manera libre, han seleccionado. Es verdad que luego tenemos campañas con las editoriales y son muy importantes y agradezco muchísimo el apoyo que tenemos pues, de Hachette, por ejemplo, en México, de Grupo Random House en España o de Planeta recientemente. Pero nunca, siempre tenemos una línea que hemos separado lo que es negocio de lo que es la recomendación del libro. Como os decía, hemos mejorado mucho en toda la parte de redes sociales y sobre todo, en YouTube. Y os invito a que volváis a revisar lo que está pasando en YouTube con Librotea. Bueno, después de este, en fin, manera tan peculiar de presentaros Librotea y trayendo un poco a la memoria qué es lo que, cómo se hace la recomendación, cómo os han hecho a vosotros la recomendación, sí quiero decir que
Evidentemente lo que esto lleva es a personas. Librotea está basado en personas. La recomendación la hace siempre una persona. Pero nosotros estamos online, no tenemos nada contra la tecnología. Estamos con Google Search Console constantemente, no se nos cae de la herramienta de revisión de Google. Con la inteligencia artificial también nunca redactamos ningún artículo con inteligencia artificial, esto sí lo quiero dejar claro, pero sí buscamos muchísima información con inteligencia artificial. Estamos constantemente utilizando la tecnología, no tenemos nada en contra, pero sí que creemos en nuestro modelo basado en personas. No obstante, antes de ayer, no se me ocurrió mejor cosa que preguntarle a ChatGPT cuál era el futuro de Librotea, qué nos esperaba. Y os voy a leer la respuesta de ChatGPT porque me parece que está bastante. Entonces, la pregunta que yo le hacía es: los humanos andan un poco preocupados por una eventual sustitución de sus tareas, incluso las más creativas, por parte de una inteligencia artificial. Desde Librotea, hace ya 10 años, apostamos por un modelo basado en la recomendación de libros hecha por humanos, por encima de los algoritmos y ahora por encima de la inteligencia artificial. Nuestra inquietud a día de hoy es: ¿nos equivocamos en nuestro modelo de elección humana? ¿Cuántos años de vida le otorgas a nuestro modelo humano de prescripción de libros? Esta era la inquietud. Que además no es una inquietud baladí, no es una broma, parece casi una provocación, pero va mucho más allá porque el sector cultural está exactamente en esto, con esta preocupación. Y la respuesta de ChatGPT. Os tengo que decir que ChatGPT es muy pelota, entonces he evitado toda la parte primera de estupenda pregunta, me encanta lo que me estás contando. Todo eso os lo voy a evitar. Respuesta de ChatGPT, contexto actual. En 2025, la recomendación algorítmica ya domina la música, el cine y las compras online. Sin embargo, en los segmentos editoriales, gourmet y de nicho cultural, hay un retorno muy claro hacia la curaduría humana. Goodreads, Bookshop o los substacks literarios o las newsletters de críticos funcionan porque la gente quiere a alguien, no un sistema que respalde su elección y que transmita autoridad, gusto y sensibilidad. Horizonte temporal. ¿Cuánto tiempo nos queda? La inteligencia artificial seguirá mejorando en contextualización y en simular gusto humano, entre comillas. Pero la credibilidad social tarda mucho más en construirse. A corto plazo, 5 años, los modelos humanos seguirán siendo muy valiosos en segmentos culturales, newsletters, clubes de lectura y marcas con identidad. A medio plazo, 10 años, es decir, vamos a ver si vamos a repetir o no, la IA cubrirá descubrimiento masivo, pero el sello humano seguirá siendo un diferencial. Parece que nos vamos a volver a ver. A largo plazo, más de 15 años, es probable que la inteligencia artificial pueda curar listas de forma casi indistinguible con un experto. Aún así, marcas construidas sobre rostros humanos y reputación seguirán vigentes, aunque quizás como híbridos, es decir, mezcla entre inteligencia artificial y curador humano. El resumen de ChatGPT. En otras palabras, si Librotea sigue cuidando su marca, curadores y comunidad, su modelo de prescripción humana tiene más de 10 años de vida útil y puede incluso crecer en valor porque cada vez habrá más saturación algorítmica y más necesidad de filtros confiables. Pues muchas gracias por vuestra atención. Ahora vamos a ver un vídeo que os decía de lo que es el informe. Bueno, el informe a todo esto lo podéis descargar en las sillas. Os hemos puesto unos códigos QR que hemos hecho y en ese código podéis descargar el informe, que es un informe bastante extenso y profundo. Estamos muy contentos, la verdad, de los resultados y bastante sorprendidos. Y bueno, queremos compartirlo con todos vosotros. Hemos hecho un breve resumen de 5 minutos, 6 minutos, donde comentamos algunas de las cosas que han surgido aquí y que están en el informe. Muchísimas gracias. Cuando queráis, compañeros. Algo de lo que estamos particularmente orgullosos es el informe que hemos hecho de lectura de estos 10 años. En ese informe recopilamos, agregamos y ofrecemos los datos de lectura tanto en España como en Hispanoamérica.
¿Cómo ha sido la evolución de las tendencias? Es imposible negar lo que ha supuesto el acceso digital en la paulatina transformación de los gustos y tendencias culturales y editoriales. Es muy curioso comprobar cómo las medianas y pequeñas editoriales en España, al menos, vieron una oportunidad mucho antes que las grandes. Digitalizaron sus obras, hicieron audiolibros mucho antes que las grandes y vendieron sus libros de manera digital muchísimo antes que las grandes. No fueron los grandes grupos quienes lideraron ese cambio, sino las personas, creando comunidades en torno a sus lecturas. Pese a que nos pueda parecer que las comunidades de lectores vienen por las grandes plataformas, por Facebook, por Instagram o por Twitter, no es así. Las comunidades han sido creadas por los propios lectores y un ejemplo muy bueno de ello es Goodreads en Estados Unidos, donde los lectores se recomendaban libros unos a otros y las estanterías compartidas y los autores compartidos eran los que generaban toda una tendencia de lectura, sobre todo a partir del año 2000-2010. Nacieron los clubes de lectura online, las newsletters literarias, los booktokers. No se puede entender el presente del mundo editorial sin hablar de este impacto de la digitalización en la difusión literaria. No era una forma rompedora de entender la literatura, simplemente era una forma distinta. En estos 10 años hemos visto un auge de nuevas formas narrativas. Nuestras estadísticas y análisis indican la consolidación de la literatura feminista, muchas veces de la mano de la autoficción. El feminismo entendido no solamente como la igualdad entre hombres y mujeres, sino con los temas que aporta. Familia, ser o no ser madre, relaciones madre-hija y los nuevos paradigmas de la literatura. La hibridación entre ensayo, narrativa y poesía, la mezcla entre ficción y realidad, la expansión de la literatura testimonial, el realismo oscuro, insólito y la crónica periodística se han convertido en géneros populares que alcanzan a lectores de todas las edades. Es una época de nuevos paradigmas y esto convoca a una literatura de mayor introspección, con la figura del yo como protagonista. Ahora no se describe la sociedad como ocurrían los autores del siglo XIX. Ahora se crea un nuevo modelo social que exige reflexión desde una doble perspectiva, ficción y no ficción. Nuestros inspiradores nos hacen notar, recomendación tras recomendación, que algo nuevo viene y que algo viejo se va. En cuanto a la literatura clásica, los clásicos continúan ocupando un lugar destacado en la formación de los lectores y en el imaginario cultural de España e Hispanoamérica. Marcel Proust, Miguel de Cervantes, Franz Kafka y Fyodor Dostoyevsky, cuyas obras continúan siendo objeto de estudio y todavía despiertan admiración entre las nuevas oleadas de lectores. En el ámbito hispanoamericano, nombres como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Juan Rulfo. Uno de los hallazgos que hemos encontrado en el informe de Librotea es que los autores clásicos siguen prevaleciendo en los nuevos lectores. En España, El Quijote sigue siendo un pilar fundamental en los programas de literatura, al igual que en Hispanoamérica, donde 100 años de soledad es un referente ineludible. La literatura contemporánea en España ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Entre las tendencias más marcadas se encuentran la autoficción, la literatura feminista y el ensayo filosófico. En Hispanoamérica, la literatura actual se ha caracterizado por la diversificación de géneros y el surgimiento de voces que exploran temáticas ligadas a la realidad sociopolítica en la región. Hispanoamérica es un hervidero social y político desde los años 80 y esto tiene que tener su reflejo en la literatura. Quizás por esta razón la no ficción tiene un fuerte impacto. En estas sociedades empobrecidas la autoayuda es un género terapéutico más que justificado. Pero no siempre ha sido así, porque hay convergencias y divergencias entre España e Hispanoamérica. Los grandes grupos creyeron al principio, cuando se instalaron en Hispanoamérica, que podían crear una literatura común española e hispanoamericana. Pero esto no funcionó y poco a poco fueron entendiendo que la realidad hispanoamericana era mucho más amplia y mucho más profunda en cada uno de los países y que la literatura que funcionaba muy bien en España no funcionaba bien en Hispanoamérica. Dicho esto, sí que hay autores españoles que han funcionado históricamente muy bien en Hispanoamérica.
Arturo Pérez Reverte, Javier Cercas o Rosa Montero. Por el lado de Hispanoamérica, algunas autoras han funcionado muy bien, como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin. No hay vergüenza en reconocer por parte de los grandes sellos editoriales que si en algún momento dado pensaron que podían tener un sello común o un catálogo común, ahora se daban la espalda. Respecto a la convergencia, por un lado, la propia Librotea, con 10 años recomendando libros, tanto en España como en Hispanoamérica. Finalmente, hablar de las pequeñas editoriales mexicanas que se han instalado en España y las editoriales españolas que ya están distribuyendo en México y en el resto de Hispanoamérica. Sí quiero hacer en este sentido un llamamiento a la distribución. Necesitamos mejor distribución. Esperamos que dentro de 10 años, cuando volvamos a hacer este informe, esto ya no suceda. Desde la dirección de Librotea, desde lo que represento en estos 10 años y desde todo el equipo que conformamos Librotea, tanto en España como en México, queremos agradeceros muy sinceramente, de verdad, vuestro reconocimiento por un lado, la actitud tan positiva que tenéis en todos los comentarios que nos dejáis, en redes, en la newsletter, etcétera. Os invitamos a que sigáis haciéndolo. Es muy importante para nosotros contar con vuestra opinión, pero sobre todo nos encantará pensar que dentro de 10 años más volveremos a hacer este mismo ejercicio y contar con todos vosotros y muchos lectores más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Rodri, a nuestro equipo que nos gestiona los vídeos, nos hace toda la producción. Y ahora viene un poco la parte de conversatorio con vosotros. Y sí me gustaría empezar por vuestra primera visión así, o lo que os haya poco destacado, llamado más la atención del informe. No necesariamente lo que ha aparecido aquí, sino lo que hayáis podido leer, si hay cosas distintas a las que hemos destacado aquí. Brenda, ¿sí ¿Empezamos conmigo? Bueno, Vale. Hola a todas. Yo me había traído mis notitas. No sé, probablemente en donde haría un poco de hincapié es en lo que llamáis literatura feminista y en, ya sabemos, diferentes feminismos, etcétera. Me llamaba mucho la atención cómo todavía se sigue percibiendo que la literatura escrita por mujeres es literatura feminista cuando no necesariamente es así. Y encontré un concepto que había en el informe que me leí completito sobre cómo las mujeres estábamos encontrando ciertos espacios dentro del mercado editorial porque nuestros temas eran dolorosos. Yo pensaba, yo creo que la literatura por lo general trata temas incómodos, dolorosos y no necesariamente los escriben las mujeres. Y se me ocurría, por poner un ejemplo, a Tomás González, que si no lo han leído es un escritor colombiano maravilloso, a Pedro Lemebel, que también ha escrito una literatura bastante dolorosa, incómoda y bastante profunda, Tinta Invisible, de aquí de mi colega. Y también estaba pensando ahora, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa con Los Cachorros, que es un libro completamente... No puedes salir de esa lectura sin algo en el pecho, ¿no? Entonces, siento que por ahí tendríamos que repensar cómo hablamos de la literatura escrita por mujeres y el dolor y sacar esos conceptos de la ecuación, porque eso hace que se abra una brecha que me parece que es importante cerrar y cerraría por lo que tú quieras añadir, porque mencionaban también a las escritoras que han obtenido el Nobel como Svetlana Alexievich, Olga Tokarczuk, Elfriede Jelinek, que no estaba mencionada, pero la traigo a colación, Annie Ernaux o Han Kang, que por supuesto son temas súper dolorosos, pero súper políticos, pero súper humanos, pero que meten la condición humana, la ternura, los vínculos, muchísimo más allá de lo que pudiese ser una literatura escrita por mujeres. No me gustaría que siguiéramos repensando eso, porque en efecto son las mujeres el porcentaje que más compra libros, pero me parece que circunscribirnos solo a ese espacio hace que la conversación sobre literatura y sobre mercado editorial siga quedándose corta. Sí. Me parece interesantísimo, sobre todo una palabra que has dicho, que es brecha. Sí. O sea, quizás lo que deberíamos evitar justamente es que un movimiento positivo, que es el feminismo, lo que genere es una brecha. Y por tanto, a lo mejor no habría que hablar de literatura feminista, sino de literatura escrita por mujeres. Y tomo nota y lo comparto con los compañeros, porque probablemente merezca la pena incluso repensar el informe, cómo está redactado y cambiar algo de esto. Sí, con el tema del dolor sí quería hacer solamente una pequeña... No quiero generar un debate con esto, pero sí al menos un intercambio, ¿no? de ideas.
la literatura escrita por mujeres, ahora sí creo que ha traído temas nuevos a la literatura. Temas que quizás estaban tratados tangencialmente en la literatura escrita tradicionalmente por hombres. Cuando hablamos de relación madres e hijas, pues sí hay novelas que hablan escritas por hombres que hablan de relación madre e hija, pero quizás no con la profundidad que se trata ahora. Cuando hablan de la posibilidad de ser madre o no ser madre, creo que es un tema que es bastante contemporáneo. Y no necesariamente es un tema feminista, es un tema de la relación de la mujer consigo misma y no es necesariamente feminismo. Entonces, sí distinguir un poco, creo que los temas son nuevos y creo que habría que dejar de hablar de literatura feminista y esto lo agradezco mucho, Brenda, porque me parece un aporte muy bueno por tu parte. Javier, sí. Bueno, no sé, habría muchas cosas de las que hablar porque ahí están quizá los temas que podríamos hablar durante horas. El primero, el que comenta Brenda, que creo que es clave, ¿no?, para entender la literatura del siglo XXI, que es digamos que esa apertura, por fin, ¿no?, a la literatura escrita por mujeres como, bueno, pues entre lo más leído y valorado. Y que creo que más que aportar temas nuevos, lo que aporta es una mirada nueva, una mirada necesaria que antes estaba oculta o en segundo plano, ¿no? También, bueno, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con lo digital, que ha cambiado por completo el mundo, la forma de consumir libros, la forma de llegar a los libros, y eso, bueno, pues daría para un debate muy largo, pero yo me voy a quedar por comentar algo que siempre, o que en los últimos años me ha llamado mucho, y es el tema de digamos, como las fronteras literarias entre España y Latinoamérica, pero no solo entre Latinoamérica, porque es algo que yo he tenido la suerte de viajar mucho a Latinoamérica para muchos eventos literarios y de estar en muchas librerías, estar con muchos autores. Y he vencido mi ignorancia porque antes pensaba como que había esa literatura latinoamericana y lo que hay es literatura mexicana, colombiana, pero ni siquiera mexicana. Probablemente haya literatura de Ciudad de México, de Guadalajara. Entonces, sí que me sorprende esa falta de uniformidad que decías, que las editoriales se han dado cuenta de que no existe esa uniformidad. Yo creo que la uniformidad no es necesaria. A mí me interesa mucho saber lo que piensa la gente en México, en Colombia, en Perú. No quiero que hablen de los mismos temas o con la misma mirada que yo hablaría. Y me parece que es una pérdida muy grande el saber que hay tantos autores latinoamericanos que aquí no llegan. Pero no solo eso, sino que yo estoy en Colombia y me dicen, lee este autor o habla en tu podcast de este otro autor y resulta que después lo comento en Perú y nunca han oído hablar de ese autor. Y creo que nos falta mucha cultura literaria entre nosotros y leernos más. Y creo que muchas veces hay cierto como provincianismo literario de que prefieres leer al de la casa de al lado que a alguien que está en otro país o en otra ciudad, y a mí me parece una lástima, ¿no? Entonces no se trata tanto de uniformizar, sino creo que de abrir un poco la mente y querer ver otras realidades y ver otras miradas. Y creo que eso es algo que, no sé, si las editoriales no lo hacen, creo que muchas veces tiene que ver con temas más de puro economía, puro marketing y no tanto literario ni de interés social, político o humano, ¿no? Y yo, como escritor interesado en la literatura, en lo social, en lo político y en lo humano, me gustaría llegar mucho más a esos autores y también recomendar mucho más a esos autores por la parte que me toca, ¿no? Me parece estupendo. Además, me parece que es vamos, completamente cierto, tal y como dices. Yo me parece que lo comentaba antes, trabajé en Santillana 10 años, en el Grupo Santillana, y ahí estaba muy claro, cuando Santillana tenía las editoriales antes de venderlas, estaba Alfaguara, estaba Taurus, estaba la propia Santillana, el País Aguilar. Y ahí se dieron cuenta muy pronto que como grupo editorial, llevando autores para allá españoles, no tenían nada que hacer. Y entonces generaron como las casas editoriales en cada uno de los lugares, ¿no? Me parece que todavía tú vas un paso más allá y es que no hay una literatura mexicana o una literatura colombiana. Seguramente lo que hay son autores, pero sí hay literaturas de Ciudad de México o creo que habéis estado en Querétaro hace poco o en Monterrey con la editorial Vaso Roto, que hace un esfuerzo estupendo por recuperar autores mexicanos siempre, o no siempre, pero de manera regular. Sí me gustaría, Brenda, conocer un poco tu opinión, porque me parece, era mi siguiente pregunta. Javier ha hecho el contexto español
hacia Hispanoamérica y sí me gustaría tener el contexto hispanoamericano hacia España, que sería un poco el tuyo. Bueno, sería el de, Bueno, el tuyo. el de Ciudad de México y Madrid, que yo me nombro madrileña, pues llevo mucho tiempo viviendo acá y eso dice mi DNI. Yo creo que la conversación empieza por lo que acaba de decir. Hay unas fronteras de distribución que no permiten que podamos dialogar. Es uno de los retos que tú has mencionado, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Lo que pasó, y sí creo que es importante porque dialoga con lo que ustedes dicen, pero desde otro lugar, que por ahí de 2010 a 2020 realmente las redes sociales nos cambiaron la vida a todas las personas que tenemos que ver con el mundo cultural y con la literatura. Y lo que nos pasó, al menos en México y parte de lo que se considera América Latina, fue que aunque nosotras no estuviésemos publicadas por editoriales, por las grandes editoriales, digámoslo así, yo conocí a muchas de las escritoras que hoy mismo son reconocidas en España y digamos a nivel internacional porque son traducidas, porque nos íbamos recomendando desde Twitter o desde Facebook las unas a las otras, porque una escribía sobre el tema A o el tema B, entonces empezamos a generar una comunidad que ahora ha terminado en devenir clubs de lectura. En ese tiempo éramos simples lectoras diciendo, como te gustó este libro de A, te puede gustar el de B, el de C y el de D, y empezamos a hacer la contraparte de la distribución, digamos, formal, y era que cuando una se movía de un país a otro, llevaba 10 ejemplares de esos libros que le gustaba y empezábamos a hacer, como decimos en México, cambalache y trueque de libros para poder difundir ese trabajo. Yo estoy segura que eso personalmente a mí me cambió la vida. No voy a quitar mucho tiempo, pero mi primer libro, Casas Vacías, lo subí en un PDF a una página web y lo distribuimos así y que lo leyera quien lo quisiera leer desde Twitter, ¿no? Y se empezó a viralizar de tal forma que después llegó a Sexto Piso, ¿no? Pero es decir, sí hubo un componente de las necesidades de encontrar nuevas conversaciones sobre la literatura, incluido España, ¿no? Yo recuerdo que en ese tiempo Cristina Morales era como parte de la conversación de cuáles son las cosas que a Cristina Morales le están incomodando sobre las opresiones, los feminismos, etcétera. Conocíamos como a muchísimas, a Mercé Rodoreda, que no es tan conocida en México, por ejemplo, la empezamos a conocer así. Yo creo que sucede en esas conversaciones, lo que pasa es que no había esos vínculos, los logramos generar y luego nos rompieron el algoritmo y luego ya ustedes empezaron a hacer su trabajo de difusión, pero me parece que lo que hemos conocido por allá ha sido porque las propias lectoras lo han hecho posible y yo creo que eso es importantísimo y que no se nos olvide, que ojalá no lo fagocite el mercado totalmente, pero en realidad son las lectoras las que van diciéndonos al propio mercado hacia dónde quieren ir. Y yo creo que España desafortunadamente sigue siendo leído desde Cervantes y Pérez Reverte y no se me ocurre nada más allá que realmente impacte de tal forma, más allá de Irene Vallejo, que es un fenómeno mundial, pero yo creo que falta esa conversación de lectoras españolas con América Latina sin intermediarios. Sí. Ahí queda. Javier, no sé si quieres comentar algo más de esto. No, yo estaba pensando antes en el caso, ya que estamos en la Casa de México, de Elena Garro. Yo, bueno, pues tengo este podcast Grandes Infelices y hice un capítulo sobre Elena Garro y me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que era una autora muy conocida en toda Latinoamérica. Me sorprendió muchísimo ir a Colombia y que la gente me dijera, conocí a Elena Garro a través de tu podcast y conseguí el libro y ahora me encanta y tal. Y me pareció muy sorprendente. Yo decía, no, pues que Elena Garro es conocida en toda Latinoamérica. Pues no. Y me pasó en Uruguay, por ejemplo, que me decían lo mismo, que en una librería que mucha gente le pedía a Elena Garro porque había escuchado el podcast, pero resulta que no distribuían ahí los recuerdos del porvenir y que los llevaban un poco como de importación y llevaban 3 libros y los vendían inmediatamente y tal. Y entonces, cuando pensaba en esto de si la uniformización o no uniformización, creo que Los recuerdos del porvenir es una literatura, es una novela universal, es una novela, da igual que sea uniforme o no uniforme, es una novela maravillosa, una novela que es probablemente de las mejores novelas en español del siglo XX y que fue también silenciada por otros motivos, por motivos que no tienen nada que ver con la literatura y sin embargo sigue sin llegar tanto. Entonces me pregunto cuáles son los motivos
que están detrás de esa falta de distribución, falta de conexión, falta de diálogo. Creo que muchas veces falta diálogo, conocimiento e interés, ¿no? Y es más fácil pues quedarte con lo que conoces, con lo que tienes al lado. Una cosa que me dicen mucho ahora que estoy viajando por Latinoamérica para promocionar mi libro es: está muy bien que vengas, porque a nosotros nos cuesta mucho vender un libro de un español si no viene aquí. Sí. Y entiendo que lo mismo pasa con un mexicano en España, etc. Entonces, como que creo que ese cierto chauvinismo literario no tiene sentido. Para mí la literatura es algo mucho más grande que leer al vecino de al lado. Me parece muy acertado. Aquí se dan, yo creo, varios factores. Por un lado, claro, por un lado también están los lectores y lo que ellos eligen, ¿no? Entonces, quizás habría que saber si el lector español, perdón, el lector en español es o no es curioso. Yo fui agente literario muchos años y iba a Frankfurt, y yo sí recuerdo que los agentes alemanes decían: es que el lector alemán es muy curioso y quiere leer literaturas muy diferentes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, pero es verdad que cuando tú revisas los catálogos de las pequeñas y medianas editoriales alemanas, hay autores etíopes, autores chinos, autores de todos lados. Entonces, lo que habría que ver es eso, por un lado. Y luego hay un dato que a mí me parece, en fin, duro de manejar, y es que más del 50%, casi el 60% de la cuota de mercado de este país lo manejan, de este país no, de este negocio, lo manejan otros grupos. Casi el 60% son muchos libros. Yo pensaba que era más, incluso. No es más que... A ver, el 60%, Javier, casi el 60% es mucho. Y claro, ahí hay muchos intereses, hay muchas campañas de marketing y de comercialización, pues que definen mucho lo que se lee. Y luego está el tema de la distribución, que a mí me parece que es en este momento el gran talón de Aquiles de la literatura. Tú has mencionado el tema de las redes sociales. Yo estoy completamente de acuerdo y no sé por qué no aparecen aquí en este informe nuestro tanto, por lo menos en el resumen. A mí me parece que las redes sociales han cambiado por completo la manera de consumir la literatura. Yo debatíamos hace muchos años en un encuentro con editores que la piratería no es un problema de la piratería, es una plegaria no atendida, valga la expresión del libro, ¿no? Cuando no hay una plegaria atendida, que es un libro que se necesita y que sería importante, entonces surge la piratería. Y no podemos hablar de la piratería exclusivamente como un fenómeno de que la gente es que les gusta acumular. En el caso de los libros, en el caso de la música no lo conozco, pero en el caso de los libros no es así. Es que la gente no tiene, y entonces, fíjate tú lo que comentabas del PDF, ¿no? Que mandabas tú, o que te hacían llegar tus novelas en PDF, porque no se podían encontrar, ¿no? Entonces creo que esto es algo, y si desde aquí pudiera valer para algo, sí me gustaría que los grandes grupos distribuidores que hay además en México, y muy buenos, y españoles, tengan en cuenta este tema, ¿no? Que hay mucho más mercado que lo que los dos grandes grupos o tres grandes grupos editoriales en español conocen. Bajando un poco más el terreno a Librotea, sí me gustaría saber vuestras historias personales de la prescripción. ¿Cuál fue ese libro? No tiene por qué ser el primero, si es el primero, pues fenomenal, pero ¿cuál fue ese libro que hoy en día recordáis a la persona que os lo regaló y el vínculo que se estableció con esa persona? Brenda, si quieres, o Javier, empezamos por ti. Siempre empiezo yo. Y es que estaba pensando cuando decías lo de cerrar los ojos y pensar en alguien que te regalara un libro, que a mí no me gusta que me regalen libros. Es curioso, me gusta que me guíen hacia los libros, pero no que me los compren, ¿no? Digamos que cuando me regalan libros no me suelen gustar, ¿sabes? O igual incluso hasta les cojo manía, digo, no, quiero ser yo el que, no sé. Entonces pensaba mucho, a ver, yo he escrito un libro entero sobre el vínculo con mi padre y cómo él de alguna forma me introdujo en el mundo de las historias desde que yo tengo uso de razón. Mi padre siempre me contaba historias, pero mi padre no me decía, lee esto, sino que mi padre me contaba una historia y hacía que yo fuera curioso y fuera a buscar ese libro y fuera a completarlo de alguna forma. Y es un poco, creo que lo que lo he analizado pensando en este evento, nunca lo había pensado, pero que es algo que me ha marcado mucho. Y yo normalmente no le digo a la gente, lee este libro, sino que igual le cuento una historia de ese libro y hago que la gente quiera de alguna forma, o intento hacer, intento manipular, que creo que es algo muy de escritor, ¿no? Esto de intentar manipular a la gente para que la gente piense que él ha decidido querer leer ese libro.
A mí, esta idea de, toma, este libro te va a gustar, es como, de alguna forma, forzarle, ¿no? Y qué difícil es después decirle a esa persona que te dice, este libro me cambió la vida, léelo, te va a encantar, y a ti te resulta una mierda. Y dices, ¿y cómo se lo digo? ¿No? Ahí se puede romper una amistad. Entonces, yo casi prefiero contarle y tal, y que sea esa persona la que de alguna forma piense que quiere leer ese libro. Y creo que por eso pues tengo ese podcast Grandes Infelices en el que hablo de autores de la literatura universal y de alguna forma cuento una historia y luego la gente, si quiere, se compra el libro o no. Si no, simplemente escucha la historia. Digo, vale. Porque a veces también pienso, luego si se leen el libro y no les gusta, y algunas veces me han escrito, mira, es que leí el libro y no me gustó. Digo, a ver, yo no me voy a hacer responsable. Yo siempre digo, yo me hago responsable de mis 3 libros y ya me cuesta hacerme eso. No voy a hacer ahora responsable de los libros de Dostoyevsky, ¿no? Es que no me gustó Dostoyevsky, yo teniendo que defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver con ese momento en el que mi padre simplemente me contaba historias, me empezaba a hablar de, pues, no sé, recuerdo, él siempre pues, estaba obsesionado con los relatos de Poe, porque una cosa que hacía mi padre era contarme relatos que no correspondían a mi edad, y entonces yo después me metía en la cama y me moría de miedo, ¿no? Pero mi padre, y yo tenía ganas de leer eso y de como ser lo suficientemente adulto, no quería leer el libro de niños, quería ser lo suficientemente adulto para leer las cosas que me contaba mi padre. Y creo que no sé, que esa forma de recomendarme indirectamente de él me ha marcado mucho. Ok. Yo siempre voy a ir a algo más cheesy, ¿no? Pero retomando esto. Yo iba a decir una anécdota, pero ahora que te escuché, Javier, ya pensé en otra que me conmovió más. Mi padre siempre me decía que él era vampiro, ¿no? O sea, desde que yo era bebé me decía, no, yo soy vampiro y en la noche me convierto en vampiro. Y yo le creía a mi padre, ¿no? Entonces, él siempre ha tenido muchos libros, desde Milan Kundera, Anne Rice, Ian Fleming, Freud, lo que sea. Nunca me dijo, tienes que leer este libro, pero él me decía, soy vampiro, y entonces yo me iba a la sección de terror que él tenía. Y yo me acuerdo que vimos la película de It, de Stephen King, Sí. y me pareció una pasada. Yo tendría como 10 años, y entonces fui y dije, voy a leer el, que no es poca cosa, son como 1000 páginas. Y me lo leí, era muy jovencita, ahora pienso, uy, pero ¿qué es? No me vi en ese momento, ¿no? Pero realmente me lo leí y me dejó muy marcada hasta la fecha, como siempre que pienso que necesito tener una creatividad más allá de lo que yo suelo escribir, regreso a It porque pienso en mi padre, más bien en mi idea de pensar que mi padre era un vampiro y que yo le creía, y entonces seguramente el monstruo de It sí existía. Me permitió tener como mucha imaginación, aunque ya terminé después escribiendo cosas que no tienen nada que ver con eso y me parece que son más horribles que It y que los vampiros, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo me vais a permitir, si no os importa, que cuente también una No, brevísima claro. anécdota que me ocurrió a mí. Es que yo, cuando cumplí, creo que fueron 15 años, mi madre era muy lectora y de ahí me viene la afición a la literatura sin ninguna duda, ¿no? En casa siempre ha habido muchos libros. Y mi madre me llevó a la librería donde ella iba siempre, a las afueras de Madrid, y le dijo a la librera, este es mi hijo Pepe, a partir de ahora puede venir una vez al mes a coger el libro que quiera y tú se lo das y lo pones en mi cuenta. La única condición es que te tiene que contar el argumento del libro anterior que has leído. No le vas a dar el siguiente. Y yo de repente encontrarme en una librería, 15 años, que podía coger lo que me diera la gana. Me pareció la cosa más alucinante y todavía recuerdo la emoción de poder escoger y poder escuchar a Feli, que era la librera. Por alguna razón que todavía no logra comprender, mi primer libro fue Las obras completas de teatro de Sartre, que no sé muy bien de dónde me venía o a dónde me ha traído. Pero es algo que me gusta contarlo, no tanto por la tema personal, sino porque creo que es algo que es muy recomendable que los padres hagan con los hijos y es muy sencillo de hacer. Todas las librerías tienen cuenta y poder que un niño con 15 años pueda ir y elegir el libro que quiera. Me ha parecido siempre como un tema bastante tierno, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora 10 minutos nada más de los libros de los autores. Bueno, yo tengo que reconocer 2 cosas. Uno, que eran 2 autores que no conocía y lo siento. Javier sí conocía tu podcast, pero no conocía tu literatura. No te había leído nunca. Y este libro me ha parecido magnífico. Y me ha parecido magnífico, y ahora hablaremos de él, por todo lo que ha contado Javier y porque en realidad es una especie de segundo librotea, porque es la recomendación de libros más emotiva que yo he podido leer en mucho tiempo,
de verdad, está toda la literatura aquí, al menos toda la literatura que a Javier más le ha emocionado, a través de un hilo conductor que es el padre que está muriendo en un hospital y Javier hace tiempo que no le veía además y aparece en este hospital y empiezan estas largas conversaciones sobre literatura, él contando, Javier contando, más él contando, y ahí aparece toda una sección enorme y además hay al final hay un índice bibliográfico fantástico que podéis encontrarlo. De verdad que lo recomiendo encomiablemente. Se lee, yo lo he leído en el fin de semana y me ha parecido un libro estupendo. Por cierto, tenemos aquí una mesa con todos estos libros de los autores, también los de Brenda, y ahora los comentamos. Tinta Invisible, Javier Peña. Me parece un libro de verdad que creo que os va a gustar si os gusta Librotea. Y llegamos a Brenda Navarro, Cenizas en la boca. Es un libro que la verdad que impacta muchísimo. A ver, los dos libros. Hoy estamos aquí en el centro en el Centro Cultural de México en España, que es el Día de Muertos, y los dos libros, curiosamente, tienen a muertos como protagonista. Hace poco esta tarde me decía mi pareja que es que nos vamos a morir, o sea, que es que da igual, que es que nos vamos a morir. Disfruta de esta tarde porque nos vamos a morir. Y me ha parecido muy tranquilizador el comentario. Sí, yo no lo tenía en cuenta, o sea, no sé, pero de repente ha surgido y parece que es así. Este libro arranca muy fuerte, arranca con... No, entiendo. No es spoiler porque es la primera página. Es ¿no? la primera Pues, página, sí. No es spoiler, con el suicidio de un chico. El único problema en mi caso es que el chico se llama Diego igual que mi hijo, y esto es bastante fuerte. Pero el libro no es sobre el suicidio de Diego. El libro es un libro, y yo intentaba esta tarde encontrar algo para definirlo, y de verdad te lo digo, Brenda, no es una frase hecha, es un libro que nos hace mejor persona. Es un libro que nos lleva a entender una realidad que estamos viviendo en este país con la inmigración y que vivimos en primera persona y desconocemos profundamente. Y me parece que lo toca con una elegancia, con una profundidad y con un dolor que de verdad me parece encomiable. No sé si disfrutado es la palabra, pero me he emocionado de la primera a la última página y de verdad que enhorabuena. También es un libro que podéis comprar y Brenda estará encantada de firmaros. Pero me gustaría ahora, Brenda, que sí nos cuentes un poco el origen de este libro, cómo surgió la idea, me molesta mucho siempre preguntar a los autores si es una historia personal, pero sí al menos cuál es el origen de la idea. Primero me gustaría mucho destacar después de lo que vimos, que son dos libros de editoriales independientes, ¿no? Y eso está genial. Sí. Se puede hacer buena literatura fuera de las cadenas. Bueno, yo lo resumiría como para mí es un libro que habla sobre el duelo de entender que la vida no es como nos la han contado. Y este libro inició justamente porque yo leí una noticia en un periódico digital de Madrid sobre un chico que se había arrojado de un 5º piso. Tenía como 14 años y la verdad es que como empieza la historia no me lo podía quitar de la cabeza, que es imposible ponerte en ese lugar, ¿no? De pensar qué le puede pasar a alguien de cualquier edad, pero de 14 años, que decida que su último acto de vida sea exponer su cuerpo públicamente y morir. Leí la noticia y me pareció que era importante entender mi propio prejuicio porque yo pensé, ha de ser un chico latinoamericano migrante porque decían que era en Usera. Y cuando seguí leyendo la noticia, no, era un chico gallego que había migrado a Madrid. Y entonces ahí fue cuando yo pensé, hay algo aquí que también a ti te ha generado el prejuicio de decir, bueno, solo los latinoamericanos sufren. Y empecé a pensar en esta historia justamente porque yo venía de casas vacías, le había ido muy bien en España, sabía que iba a publicar, que la editorial me iba a publicar lo que yo quisiera, incluso poemas, ¿no? O sea, como ya no tenía esa preocupación. Y quería tener una conversación con España al respecto. Sabía que iba a suceder la publicación, que iba a haber clubs de lectura, etcétera. Digamos, un público pequeño, cautivo, y literalmente eso es lo que he estado haciendo desde hace 3 años, escuchando a las lectoras, contándome qué pasa, cómo lo ven, y realmente lo han recibido muy bien los libreros
lo han premiado, ¿no? O sea, como realmente ha sido un libro que me ha permitido tener una conversación, que para eso es la literatura, ¿no? O sea, para empezar conversaciones que nos incomodan, que duelen, que nos ponen en otro punto de vista, que nos hacen tener debates, etcétera. Y eso era lo que yo necesitaba decirle a España, como aquí hay un dolor que me está molestando personalmente, vamos a hablar de ello y hemos estado hablando mucho de ello, sí. Que bueno, además está muy bien porque no me acuerdo quién era, hace poco hablaba de que está habiendo una reconquista y eran los españoles habían ido ahí a la conquista y ahora están viniendo los latinoamericanos comprando todo el centro de Madrid, ¿no? Se habla mucho más de esa conquista, se habla mucho más de todos los gente muy adinerada latinoamericana comprando el centro y no se habla a lo mejor tanto de esta otra conquista, de esta otra necesidad que tiene España. España está cuidada, limpiada, atendida, médicamente también por una población latinoamericana enorme, hispanoamericana enorme en no solamente Madrid, sino en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades. Y este libro lo cuenta desde esa parte, desde ese nicho del que no se habla tanto, ¿no? Y me parece que está muy bien contarlo así, ¿no? Javier, a ti sí no me importa contarte lo real o no real que es la historia de tu libro, ¿no? Que en el que hablas tanto, si es 100% así o... Sí, es 100% así y creo que tenía que ser así, ¿no? Quiero decir, al final, evidentemente, todos los libros son una construcción y una reconstrucción. Hablábamos de la autoficción y la autoficción tiene esa parte de ficción, porque cuando uno cuenta una historia, aunque yo cuente mañana lo que pasó en la Casa de México, ya estoy ficcionándolo, ¿no? Porque no es un documental, no estoy grabando esto, sino que simplemente voy a seleccionar las partes que yo recuerdo, y probablemente me voy a poner más guapo y con más pelo y más alto y no sé, creo que siempre lo hacemos así, ¿no? Es la forma que tenemos de escribir, pero digamos que es un libro honesto en el sentido de que son mis recuerdos. Muchas veces es el libro, me dicen, es el libro en el que hablas de tu padre y no hablo de mi padre, sino hablo de la visión que yo tengo de mi padre, de la visión que yo tuve de mi padre cuando él se murió, cuando él enfermó y lo que eso hizo como para mí repensar a mi padre y darme cuenta de una cosa que solo me di cuenta en ese momento o probablemente después de que se muriera, que mi padre era una persona y no solo era mi padre. Yo hasta que mi padre se murió solo había pensado en él como con su trabajo de padre, ¿no? Con su rol de padre y no me había dado cuenta de que él tenía, cuando dejaba de ser padre de Javier, tenía una vida, ¿no? Que a mí no me interesaba. Y resulta que me empezó a interesar después de muerto, ¿no? Esta es un poco la tragedia de este libro. Y por eso lo escribí también, ¿no? Lo escribí porque de alguna forma necesitaba reconciliarme con esa vida que no, por la que no me interesé lo suficiente cuando debía haberme interesado. Y todo lo que hay, todas esas conversaciones son las conversaciones que yo recuerdo porque lo escribí 2 años y medio, 3 después de la muerte de él. No lo escribí inmediatamente, ni tomé notas, sino que más bien fueron como... O sea, lo que hice fue intentar guardar todo ese dolor y de repente noté que tenía algo, ¿no? Como cuando te indigestas que tienes que expulsar y tuve que expulsarlo y seleccionar qué partes realmente eran importantes para mí, qué partes me habían marcado. Y me di cuenta eso de lo que no llegué a agradecerle nunca a mi padre, eso que contaba antes, que me hubiese metido en el mundo de las historias, que me hubiese dado lo que es para mí más importante, no porque sea mi profesión ahora y que viva malamente, pero que viva de esto, sino lo que ha marcado mi vida, ¿no? El hecho de que hay algo que cito siempre en mis libros y en este libro en concreto, y es la historia de Sherezade, porque a mí siempre me ha marcado mucho esa historia de Sherezade que cuenta historias para que no la maten, ¿no? Y tiene que de alguna forma hechizar o enganchar a ese sultán durante 1001 noches para que no la mate hasta que finalmente se enamora de ella y decide que no la va a matar, a pesar de que no le cuente más historias. Y de alguna forma pensaba que mi padre, en esos últimos días que, bueno, pues yo fui al hospital, me contaba historias para olvidar, para que yo olvidase que él iba a morir y también para olvidar que él iba a morir, ¿no? Y que era de alguna forma una Sherezade. Pero también me di cuenta de que nosotros, como te dijo tu pareja antes, nos contamos historias para olvidar que vamos a morir. Nos contamos historias porque la vida sin historias es absurda, es anodina, aburrida, no tiene sentido.
Sin embargo, lo llenamos de historias porque necesitamos darle un sentido. Y eso es algo sobre lo que reflexioné gracias a mi padre y a su enfermedad, ¿no? Y para mí esa es la parte importante de Tinta Invisible, esa idea de la importancia de las historias en mi vida. Las historias son las que le dan sentido a mi vida, ¿no? Y por otra parte, el otro lado de ese Sherezade es que también escribí esas historias para recordar que mi padre había vivido, ¿no? Porque durante mucho tiempo, después de su muerte, pensé como que se me estaba desdibujando, como que pensaba que una vez que se muera mi madre, nadie se va a acordar de mi padre. Y de alguna forma, aunque el libro lo lean las personas que sean, para mí ya siempre va a estar en esas páginas. Aunque solo sea la visión de mi padre en ese momento, es algo que ya conservaré siempre. Y creo que esa es otra de las razones por las que escribimos, ¿no? Para conservar esos momentos, para conservar esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, es una de las razones por las que necesitamos escribir. A mí no se me ocurre una mejor manera de acabar esta conversación. La verdad que me ha dejado absolutamente emocionado. Me encanta y enhorabuena de verdad a los dos. Muchísimas gracias. Antes de pasar al mezcal y al tequila, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, parece que por ahí hay alguien que quiere hacer una pregunta. No lo veo así. Realmente amo Latinoamérica, amo Colombia en particular, es el lugar donde me siento muy, muy querido, en Medellín en particular, y no hay nada que me guste más que escuchar a los paisas hablar. O sea, me podría pasar horas y horas escuchando hablar a los paisas. Obviamente tienen su forma de hablar, lo que es una maravilla y lo que hace es darle una riqueza a nuestro idioma increíble, pero no creo, a mí no me cuesta entenderlo y si me cuesta entenderlo, lo repienso un poco y sobre todo si estoy leyendo y creo que lo que me hace es leerlo con más placer, ¿no? Esa idea. Al final pienso que todos cantamos canciones en inglés que igual o no, o recitamos las canciones de Bob Dylan o de Leonard Cohen y no nos parece tan difícil. Y sin embargo, no vamos a pensar que el colombiano, que el mexicano son idiomas tan ajenos. No sé, creo que de nuevo es como esa idea un poco de querer justo exactamente que los personajes hablan como hablo yo y que si hablan con un poquito distinto ya me resulta ajeno. A mí al revés, a mí me resulta pues muy enriquecedor poder entender. O sea, a mí una de las cosas más maravillosas del mundo es ir a Latinoamérica y poder entenderte con todo el mundo y compartir un idioma que es distinto pero que es el mismo. Al mismo tiempo yo creo que todos nos entendemos y que para mí es al revés. O sea, no solo no me separa de la gente en Latinoamérica, sino que me une. Intento... De hecho, yo el otro día mi esposa se reía de mí porque decía que había un taco, ¿no? De tráfico y tal, y me dice, pero tú ya hablas como si fueras colombiano. Y me sale mucho porque por suerte hablo mucho con gente de Colombia y me parece muy enriquecedor y no me resulta nada ajeno, es mi experiencia y no sé si, o sea, Brenda. Sí. Bueno, nosotras en América Latina crecimos leyendo las traducciones de Anagrama, ¿no? Y las entendíamos, por Dios, ¿no? O sea, claro, no voy a decir palabras grandes porque mi hija no me lo permite, pero hay muchas groserías del castellano que nos las metimos también a nuestro lenguaje cotidiano en América Latina. Yo creo que esto sí está buenísimo para cerrar la conversación y irnos a tomar el mezcal. Somos más de 500 millones de personas hablando el mismo idioma. Sabemos que es riquísimo, que está vivo, que se está modificando todo el tiempo, que nos estamos ensuciando, que estamos creando palabras. Qué belleza ser parte de esta literatura. Listo, pues muchísimas Pues gracias muchas a todos. gracias a todas. Gracias a todos. Mezcal.